Y empezando por tomaros el tiempo para ir encontrando la postura, tomando contacto con ese primer fundamento del mindfulness, que es mindfulness en el cuerpo, llegando al cuerpo, empezando por notar la postura, tomando conciencia de esta postura que has elegido y revisando si necesitas algún ajuste, alguna adaptación de la postura, algún movimiento, algún estiramiento que quizás te pueda pedir el cuerpo al inicio de la práctica. Trayendo la atención al cuerpo como si de alguna manera quisieras ocupar a través de la presencia cada rincón del cuerpo. Y desde este contacto con el cuerpo, siendo consciente también de lo que está ocurriendo a tu alrededor, como parte de este momento. Quizá haya sonido o quizá más silencio. Mira a ver cómo es la experiencia para ti del sonido ahora, acercándote a ello desde simplemente abrirte a recibirlo sin necesidad de juzgarlo, sin necesidad de aferrarte a nada ni rechazarlo, simplemente notando lo que está siendo ahora. Y quizá quitándole también rigidez, tensión al hecho de meditar, simplemente viéndolo o acercándote como simplemente un sentarte a sencillamente ser, a sencillamente recibir la experiencia momento a momento. Cada momento es una nueva oportunidad para volver aquí, como decía o como dice una maestra mía, volver a donde están tus pies, porque estás donde están tus pies en realidad. Pero muchas veces estamos en todos lados menos aquí. Cada vez que te des cuenta de que te has ido, reconociendo algo, reconociendo esto como algo humano, natural, parte del proceso, con amabilidad volviendo a donde están tus pies. Y quizá descansando unos instantes en tu zona de anclaje, que si no la tienes, puedes elegir o la respiración, notando la respiración en la zona del abdomen, o notar la respiración en las fosas nasales, o incluso sensaciones en otra parte del cuerpo como las manos. Como ancla buscamos ese lugar neutro, algo neutro donde podamos llevar la atención y donde poder estabilizarla. Así que quedándote unos instantes con la atención en ese lugar.
¿Dónde está tu atención ahora? Quizá esté aquí, quizá perdida en algún tren de pensamiento, quizá dispersa sin saber dónde posarse. Y sea lo que sea, permitiéndolo, permitiéndote el proceso, permitiendo la experiencia, conociéndola de cerca y desde allí elegir dónde pones tu atención después. Y abriendo ahora la atención para recibir, incluir más bien las sensaciones de todo el cuerpo. Ya no solo te enfocas en ese lugar elegido, al que llamamos ancla, sino que abres ese foco de la atención como si fuera una linterna que enfoca el cuerpo en su totalidad. Y aunque estés recibiendo las sensaciones de todo el cuerpo, también puede pasar que alguna sensación en concreto se puede colocar en ese primer plano de la atención, como que puede pasar que todo el cuerpo se quede como en un segundo plano y de repente se coloca en un primer plano, por ejemplo, un picor, la sensación concreta de la respiración en algún momento, la sensación del parpadeo, pero esto ocurre de manera natural, no es algo que tengas que forzar ni que elegir de manera activa, sino que es algo que sencillamente pasa. Y quizá puedas experimentar cómo es sentir la temperatura del cuerpo ahora, cómo es sentir la temperatura de tu entorno en la superficie de la piel, quizá el contacto con el aire, el contacto de las manos con la zona donde sea que estén apoyadas, el contacto de la base del cuerpo con la superficie donde sea que estés, un cojín, una silla, donde sea. Y sentir aquí como el peso del cuerpo se entrega a la tierra, notando como hay muchas cosas sucediendo ahora, muchas sensaciones. Y sencillamente estás aquí sentada para sentirlas, para permitirte experimentarlo. Y es interesante también la pregunta de cómo me relaciono con eso que pasa, qué pensamientos surgen, qué reacciones automáticas.
Quizá haya un proceso mental que aparece a raíz de alguna experiencia y es interesante verlo. Y ahora ese foco de atención se amplía un poco más, de manera que incluye también los sonidos. Así que puedes quedarte con una base de la atención, como una base en ese ancla, en ese lugar que hemos elegido al inicio, las sensaciones de la respiración, sensaciones en las manos, lo que sea. Y desde ahí permitir que el resto de esos ámbitos de la experiencia que estamos eligiendo, que es el cuerpo y los sonidos, se vayan colocando en ese primer plano. Quizá estamos ahí en el ancla y de repente aparece un sonido, una sensación física. Así que sencillamente sentándote aquí a permitir el proceso, sentándote a recibir la vida conforme pasa. Y ahora, volviendo a cerrar el foco ese tan abierto, lo cerramos y lo volvemos a enfocar solo en el ancla, en ese lugar concreto del cuerpo, donde hay neutralidad, donde puedes estabilizar la atención y simplemente descansando en la sencillez de las sensaciones del ancla, los últimos momentos de la práctica. Inhala profundo por la nariz y por la boca suelta el aire.